Es posible que como yo te estés dedicando a la educación canina o que te plantees dedicarte a la educación canina o que disfrutes de estos vídeos y no sepas exactamente qué hay detrás, ¿no? de cuando estamos educando perros, de nos dedicamos profesionalmente a esto. Y hoy vengo a hablaros un poquito de mis inicios porque mucha gente me pregunta cómo empecé a dedicarme a esto. Entonces, bueno, si te ayuda, pues aquí tienes un poquito mi experiencia en mis inicios. Yo soy Marta de Rumbo Canino y hoy vamos a hablar un poquito más de qué hay detrás, ¿no? De toda esta carrera que parece utópica, idílica y a veces parece demasiado dura, pero ni tanto ni tan calvo. Este vídeo te interesa si eres tutor perruno y quieres contratar a un educador canino o educadora canina, si te estás planteando formarte como educadora canina o si ya estás formada pero quieres empezar a dedicarte a ello, o bueno, o yo qué sé, si te flipan estos vídeos y te flipan los perros, también te interesará, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de los diferentes orígenes, ¿no? O inicios de en la educación canina que tenemos varias personas del sector o la mayoría de personas del sector. Vamos a hablar también de mi historia y vamos a ver pues algunas claves que creo que te podrán ayudar si este es tu caso y si te apetece dedicarte a esto. Antes de seguir, sobre todo recuerda darle like, compartir, seguirnos por si te interesan estos contenidos para que sepamos que están sirviendo, porque la gran mayoría de personas que ven estos vídeos no nos seguís, así que bueno, si queréis que sigamos publicando, si nos queréis apoyar, una buena manera es darle a seguir, darle a la campanita, a compartir, a dejar algún comentario, lo que sea, ¿vale? Ya sabes, tanto en YouTube como en el podcast, así que bueno, lo que tú quieras. Vale, vamos a empezar, tanto si nos estás viendo en YouTube como si estás escuchando el podcast, ¿vale? Vamos a empezar con los diferentes orígenes que muchos de nosotros tenemos en el sector de la educación canina, ¿no? Mucha gente, o la gran mayoría de gente, no empezamos porque sea el sector más rentable o porque se puede hacer muchísimo dinero rápido o por este tipo de cosas, porque no es así. La mayoría de nosotros empezamos o bien porque nos gustan los perros, nos flipan, ¿vale? O los animales, pero queremos trabajar con animales y lo más accesible, por así decir, son los perros, o porque tenemos un perro maestro, vivimos con un perro maestro, que es un perro que pues por sus complicaciones, sus problemas, nos está enseñando mucho el día a día y queremos profundizar y conocer más sobre educación canina para ayudarle a él y a los demás que vendrán, o bien porque empezamos en protectoras de animales de compañía y pues eso, pues queremos ayudar más a los perros y queremos formarnos más para ellos y al final pues eso ya empieza a ser un camino, ¿no? En mi caso empecé con una mezcla de las tres. El primer paso fue la protectora, porque mi mejor amiga ya iba de voluntaria con 16 años y me dijo, tienes que venirte un día a la protectora. Y yo le dije, vale, pero mis padres no me dejan. Nosotros nunca habíamos tenido animales en casa, no perros, habíamos tenido otros animales, pero no perros, porque bueno, pues mi madre está enferma y no podíamos, ¿no? Y cuando cumplí los 17 años, les dije que me iba a la playa con mi amiga y me fui a la protectora. Entonces yo allí conocí pues a los 50 perros que había en ese patio sueltos y a los otros 50 que había en jaulas en esa protectora y descubrí pues que me flipaba estar allí, que para mí eso era como una especie de paraíso y luego me di cuenta de que realmente no era un paraíso porque ellos allí no estaban, por mucho que estuvieran bien cuidados, no eran casas donde estén con familias y puedan tener su vida, ¿no? Están en un refugio y bueno, al final son animales que están abandonados. Entonces realmente allí descubrí pues que me encantaba interaccionar con ellos, me encantaba estar y bueno, fui conociendo perros allí, ¿no? Allí tenía 17 años, estaba en segundo de bachillerato, yo siempre había dicho que quería ser bióloga para dedicarme a los animales y a los 18 entré en la universidad a hacer biología ambiental y me especialicé en zoología. Mientras tanto yo seguí yendo a la protectora, iba cada domingo, luego cada sábado, íbamos de 8 a 3 de la tarde y era limpiar, poner lavadoras, ordenar, sacar perros, atender adoptantes, hacer preadopciones, lo que hiciera falta, ¿vale? Acabé coordinando voluntariado y acabé llevándome muy bien con los perros pues, que tenían más problemas de comportamiento. No sé por qué. En ese momento pues como que empecé a vincularme mucho con ellos, sobre todo con uno que se llamaba Bru, que de hecho está aquí tatuado. Bueno, él acabó siendo mi primer perro, mío propio, y nada, Bru no podía salir a la calle casi, excepto con un voluntario que era conocido del hermano de César Millán, os podréis imaginar, ¿vale? Y le hacía un alfarrol cada vez que lo quería sacar, entonces lo ahogaba cada vez que lo quería sacar hasta que el perro se dejaba poner la correa. Entonces el perro entraba en indefensión aprendida y no había manera de que después nadie más le pudiera poner la correa al perro, claro. Y yo decidí pues que no quería hacérselo pasar mal, no sabía por qué, pero sentía que eso no estaba bien y dije por mis ovarios, como que yo me llamo Marta, que Bru saldrá a pasear sin que yo lo fuerce, ¿no? Y eso fue yo empecé en 2008, pues en 2010 me apunté a un curso de educación canina de un año. Eran 100 horas, 150 y unas 20 de prácticas o así. Y gracias a ese curso pues empecé a entender el lenguaje canino, empecé a entender a los perros y me pude llevar bien con Bru. Pude acabar poniéndolo en arnés, pudiéndole hacer curas, desparasitarlo, vacunarlo, cortarle las uñas, todo y sobre todo salir a paseo con él y hacer traspaso con otras voluntarias y trabajadoras. A raíz de ahí nosotros acogimos a una perrita
que se llamaba Sami, con mis padres, y que murió muy joven por unas malformaciones congénitas que tenía en el corazón. Y al año yo me independicé para adoptar a Bru, porque Bru ya tenía 12 años y estaba muy mal del corazón también, y básicamente nadie lo cuidaba. Y eso fue 2012. Yo ahí ya estaba a mitad de carrera, me puse a trabajar, me independicé, bla, 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 bla. Y yo decía, no, yo voy a trabajar como bióloga y me voy a centrar en los perros, van a ser voluntariado. Entonces acabé la carrera, dejé un tiempo las protectoras para cuidar de Bru, ya había adoptado a Lía también, que todavía sigue viva. Bueno, pues en 2015 Bru murió y yo decidí hacer el posgrado en antrozoología, que es la ciencia que estudia el vínculo humano-animal a todos los niveles. Allí me especialicé en gestión de protectoras y en adopciones de perros invisibles, que son los perros que más les cuesta ser adoptados, gracias a Bru y a los demás con los que me llevaba súper bien. Bru murió súper feliz, murió muchísimo mejor de todos los problemas que tenía de comportamiento. Y nada, y empecé a estudiar antrozoología. ¿Qué pasó? Pues que yo quería seguir aprendiendo más sobre educación canina y no sabía si meterme en una especialización o en un programa de bases. A mí había gente que me decía, no, haz especializaciones, y gente que me decía, no, haz un programa de bases. Yo decidí meterme en un programa de bases porque hacía 6 años que no estudiaba nada y me metí en 2016 en otro programa, en esta vez de 480 horas y prácticas casi limitadas, o sea, mínimo eran 50, pero más horas que nada de prácticas, y estuvimos 3 años todos los fines de semana, mientras yo ya trabajaba de bióloga porque ya había conseguido trabajo. Trabajé en salud ambiental, trabajé en control de plagas, trabajé en un insectario, trabajé en oftalmología humana haciendo conservación de córneas en el banco de ojos, trabajé coordinando ensayos clínicos de oftalmología. Bueno, y ahí me di cuenta de que ningún trabajo me llenaba. Al cabo de un año yo empezaba a bajar el rendimiento, no me llenaba nada y me quería ir y cambiar de trabajo. Y empecé terapia, obviamente, con mi psicóloga, porque había algo que yo notaba que no estaba muy fino y decía, no sé por qué no me gusta ningún trabajo de los que estoy haciendo. No valgo para nada, no valgo para bióloga. Y empezamos un proceso de terapia en el que empezamos a descubrir pues qué era lo que yo quería hacer, ¿no? En ese momento yo todavía ya estaba estudiando en el segundo curso de educación canina, ya había acabado el posgrado, ya había presentado mi tesina de posgrado en un congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese proceso me llevó a que todo me llamaba hacia los perros, ¿no? Era como todo el rato era perros, educación canina, perros, paseos, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y al final dije, bueno, a lo mejor va por ahí, ¿no? En ese impasse, en esa época, tengo aquí cosas apuntadas con fechas. Sí, aproximadamente en 2016-17 adoptamos con mi ex a Rock, un gran danés que tenía muchísimos problemas de reactividad por miedo y frustración, heredados probablemente también de sus padres. Había un tema genético también ahí influyendo y yo me di cuenta de que era incapaz de manejarlo. Y en parte también me apunté al curso de educación canina, el segundo por él, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que gracias a Rock también empecé a estudiar más educación canina y ahí ya fue cuando dije, bueno, parece que esto es algo más, ¿no? Y en 2017 empecé a montar Rumbo. Rumbo empezó en 2018, yo ya había hecho casos y en 2017 dije, bueno, creo que es el momento de empezar a montar Rumbo. Tenía el paro, con lo cual, bueno, me fui a trabajar en una protectora unas horitas en negro, en B, y tenía el paro. Y ahí empecé a montar Rumbo, 2017-2018. Entonces, hay mucha gente que dice, vale, ¿por dónde empiezo, no? En la educación canina. ¿Empiezo directamente con sesiones? ¿Por dónde empiezo? Bueno, yo siempre me voy a acordar de algo que me dijo una de mis profesoras de educación canina, que me dijo, tú tienes ciertas cartas en la baraja, utilízalas. Nunca vas a tener todas las cartas en la baraja, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué sabes hacer ya? Empieza ya con lo que sepas hacer. Y dije, vale, ok, ¿qué sé hacer? Pasear perros. Otra cosa no, pero en la protectora otra cosa no, pero pasear perros, se pasean perros, ¿no? Y además sabía ayudar al perro a mejorar la calidad de vida a través de ese paseo, ¿no? Entonces Rumbo Canino empezó como una empresa de paseos. Y empecé paseando perros por literal 5 euros la hora, 10 euros la hora. Una mierda de tarifas, o sea, todo precario, ¿vale? Pero bueno, empecé a tener clientes, empecé a tener paseos y ya empezaron a recomendarme como educadora canina. Empecé a cobrar sesiones a 20 euros la sesión. O sea, imaginaos el nivel de precariedad en el que empecé, ¿vale? Cosa que os podéis ahorrar si empezáis. Empezad poniendo una tarifa que valga la pena, ¿vale? No como yo, por favor. Y básicamente empecé con lo que sabía, ¿vale? Luego ya poco a poco fui agarrando casos más complejos y poco a poco ya dejé los paseos y me dediqué a la educación canina, ¿vale? Entonces, clave para no hacerlo esto súper largo, empieza con lo que tengas, si tú te quieres dedicar a esto, empieza ya, ¿vale? Estudia por lo menos en un programa que tenga mínimo 400 o 500 horas, entre teoría, prácticas, etcétera, que te pueda dar la teoría online, pero sobre todo que las prácticas también tengan presenciales, y después empieza a trabajar de lo que puedas, ¿vale? Guarderías, paseos, sesiones más pequeñas, alguna sesión grupal de habilidades, cosas que ya sepas hacer y que te permitan empezar a ganarte la vida y a tener un poco de visibilidad y hacerte un poquito un nombre, ¿vale? Y poco a poco ya irás consiguiendo más cositas, ¿vale? No empieces 300 cosas a la vez, empieza una, ¿vale? Un solo servicio, 2 como mucho, uno de paseos o de lo que sea,
y otro de educación canina y poco a poco vas monetizando, ¿vale? Y sobre todo, lo que a mí me sirvió para empezar con Rumbo, por si te sirve, es que todo el mundo en mi agenda del móvil, todo el mundo de mi familia, mis amigos, el barrio, todo el mundo se enteró de que yo ahora me dedicaba a la educación canina y de que les podía ayudar. ¿Qué pasó? Pues que todo el mundo sabía que yo era una friki de los perros, de que llevaba muchísimos años en protectora y me empezaron a pedir ayuda. Y en la zona donde yo sacaba siempre a mis perros, en la zona donde vivíamos, todo el mundo empezó a recomendarme. Entonces yo tenía un barrio en Barcelona, el barrio de Mundet, donde tenía un montón de sesiones. Ahora ya no trabajamos tanto por allí porque ya no vivo allí, pero bueno, por ahí. Tu veterinario, tu peluquera, tu fisioterapeuta, las tiendas, todo el mundo tiene que enterarse de que eres educadora canina, de que te estás formando, de que estás aprendiendo y de que puedes ayudarles. Tu vecina, la vecina de tus padres, quien sea, ¿vale? Que se entere todo el mundo. Eso a mí fue lo primero que me generó un sueldo. Así que bueno, nada más. Este ha sido un poco el resumen de mi historia. Espero que te esté sirviendo, que te haya servido en algo, en lo que sea. Y si no, también, eso también te puede servir para decir, vale, la educación canina no es lo mío. Decir también que la educación canina son muchas horas y que sí o sí te tienes que volver un poco comercial. Sí o sí tienes que aprender a vender tus servicios, porque si no, te vas a comer dos piedras, ¿vale? Básicamente. Entonces, sí o sí tienes que tener o adquirir o tener un poco de don de gentes, ser un poco comercial y empezar a centrarte en que todo el mundo te conozca, ¿vale? Compárteme en comentarios qué te ha parecido, si tú ya te dedicas a esto, si no, si te quieres formar, si no, si te ha inspirado a algo o al revés, has dicho gracias a este vídeo he descartado la educación canina como opción, yo qué sé, cualquier cosa, recuerda darle a seguir por aquí, darle a la campanita donde sea y nada más, gracias por estar, nos seguimos viendo por aquí y síguenos para más contenido de educación canina amable. Un abrazo, chao.